Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a esta hermosa velada, esta hermosa tarde que estamos aquí en este lugar. Amén. Hágame un favor y me inicia esta reunión haciendo una oración y en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo de bienvenida para todos los pastores presentes en este seminario virtual vía Zoom de estudiantes bíblicos. Mi nombre es Edgar Camacho, pastor en la iglesia en el barrio Las Orquídeas de la ciudad de Cali. Para mí es una bendición y un privilegio poder moderar en este día este importante evento. Vamos a hacer primeramente una oración a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él quien dirija esta reunión virtual que sea de edificación para todos. Les invito a hacer la oración. Bendito Señor Jesucristo, Dios admirable y poderoso, en este momento nos colocamos en tus preciosas manos. Seas tú, Señor, dirigiendo esta actividad que busca como fin la edificación y el poder adquirir más sabiduría, conocimiento para poder enseñar a tu pueblo. Danos, Señor, revelación, inspiración en este día y permite también, Señor, que nuestro hermano Jonathan Coronado hoy sea inspirado por tu Espíritu Santo para exponer tu palabra y exponer todo este conocimiento que tiene preparado para nosotros el día de hoy. Bendice al equipo de administración, bendice a cada pastor que llega a este lugar y permítenos, Señor, tener un evento y una actividad edificante para todos en este día. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, queremos ante todo dar un saludo de bienvenida a todos los hermanos presentes. Iniciamos con nuestro hermano director de este grupo de estudiantes bíblicos a través de WhatsApp, donde estamos siempre interactuando conocimiento de la palabra de Dios. A nuestro hermano Eliseden Pineda, un saludo en el nombre de Jesús. También a nuestro subdirector, hermano Edwin Ocampo, y el resto del equipo de administradores, su servidor Edgar Camacho, el pastor Andrés Verde Soto, Carlos Mario Naranjo, don Arles Perlaza, Samuel Arboleda y el pastor Wilson Brochero. También un saludo de bienvenida especial para nuestro hermano Jonathan Coronado, quien es el expositor, el conferencista en esta tarde, y esperamos pues la bendición de Dios, que Dios lo use de una manera extraordinaria y especial. Quiero recordarles a todos mis hermanos que en esta ocasión vamos a tener una temática básicamente en 3 puntos. El primero es la variable del 666 con el 616. El segundo tema es las variables del nombre de Dios. Y el tercero, la historia de Jerusalén jamás contada por los cristianos. Hago un paréntesis por aquí para pedir el favor a los hermanos que no han cerrado su micrófono, por favor lo cierren, si son tan amables. Gracias. Vamos entonces a dar inicio en esta hora, no sin antes recordarles también que tenemos una dinámica de trabajo mediante unas reglas establecidas, las cuales ya hemos estado reiterándoles a través de un video tutorial que les estuvimos compartiendo. Sin embargo, es interesante y sería importante recordarlas nuevamente. Si me permiten, voy a tratar de compartir por aquí pantalla. Bien, tenemos entonces nuestras reglas. Para este evento tendremos un moderador, quien se encargará de dirigir la oración en su inicio y de facilitar el desarrollo del mismo. Toda persona y todo pastor que ingrese al foro, por favor, saber identificarse, ubique allí su nombre. Si no tiene su nombre ubicado allí en el Zoom, por favor, colóquese su nombre, dele clic sobre su nombre y allí aparecerá la opción de cambiar el nombre. Allí lo puede editar con su nombre propio. Vamos a manejar un tiempo establecido de 80 minutos para la exposición y 40 minutos de foro abierto para preguntas y respuestas
el cual se manejará exclusivamente con texto. Les pedimos el favor que nadie vaya a abrir micrófonos, ni durante la ponencia, ni durante el foro, solamente será participación a través de preguntas de texto, así que les invitamos para enviarlas a medida que vayan necesitando saber algo y las van escribiendo en el chat, solamente en el chat, y en ese mismo orden estará siendo expuestas. Durante todo el foro, cada participante se le solicita tener su micrófono cerrado para así evitar interferencias. Toda pregunta, como ya decía, debe ser a través del chat del mismo Zoom, de la misma aplicación de Zoom. Debe ser solamente por escrito. Y finalmente, como el tiempo es limitado, no vamos a dar lugar para puntos de vista en audio, solamente a las preguntas que estén dentro del chat escrito. Bien. Siendo así, entonces, vamos a dar inicio y damos la bienvenida a nuestro hermano Jonathan Coronado y los dejo en su grata compañía en esta preciosa tarde. Dios bendiga, hermano Jonathan. Amén, hermano Edgar. Un saludo especialmente aquí desde la ciudad de Bucaramanga. Quiero saber si las personas me están escuchando claramente. Y bueno, mi hermano. Si puede acercarse un poquito más al micrófono, sería mejor. Bueno, quiero saludar al marco pastoral para dar inicio a este hermoso seminario. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la variable del 666 en los manuscritos. Voy a hacer una pequeña introducción de las tres temáticas, ya que en el día de hoy no se va a tocar las tres temáticas, sino una sola temática, ya que son temas bastante profundos. La primera temática, lo que vamos a aprender en el día de hoy, son las variables, porque hubo esa variable del número 666 al número 616, y algo otros dicen que 516, 557, eso lo vamos a aprender el día de hoy. El segundo tema son las variables del nombre de Dios. Sí, vamos a aprender de dónde surgió la pronunciación Jehová, de dónde surgió la pronunciación Yahvé, de dónde surgió la transliteración Kyrios o Señor en griego. Y terminamos con el nombre del Nuevo Testamento, que es el nombre de Jesús. Y el tercer tema es la historia jamás contada por los cristianos de Jerusalén. Cuando hablo sobre la historia jamás contada por los cristianos, me refiero a los cristianos teológicos, no a los cristianos de nuestra iglesia, sino a los cristianos teológicos. La mayoría de la gente tiene un concepto filosófico de Jerusalén, pero muy poco de qué dice la Biblia acerca de Jerusalén. Ese sería el tercer tema para desarrollar. Entonces vamos a iniciar. Bueno, un saludo a todos los hermanos pastores. Mi nombre es Jonathan José Coronado Rivera. Soy de la ciudad de Bucaramanga, del distrito 30. Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre las variables del 666 en los manuscritos. Dios, pues por la gracia del Señor Jesucristo, Dios me permitió estudiar lenguas bíblicas. Soy licenciado en filología bíblica, egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ya tengo 5 años de ser egresado de la universidad y me he especializado con los temas de los papiros, pergaminos y códices de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción de los tres temas. El primer tema, vamos a analizar las variables de estos números en los manuscritos. El segundo tema son las variables del nombre de Dios. ¿Por qué los masoretas colocaron las vocales al tetragramatón? Y por qué en algunos pasajes de la Sagrada Escritura aparece otra pronunciación. Eso lo estaremos estudiando cuando demos el segundo tema. Y el tercer tema es la historia jamás contada de Jerusalén por los cristianos. Estos cristianos me refiero a los cristianos filosóficos, ya que tienen un concepto filosófico de Jerusalén y no el de que dice la Biblia. Entonces, esto lo estaremos desarrollando con la tercera temática.
Entonces, ahí en sus pantallas, como pueden observar, aparece el tema. Hay una imagen de un papiro. Más adelante les estaré diciendo qué papiro es este que acabo de tomar. Y tenemos aquí el texto griego. Es el texto crítico de Nesla, la versión 28, Apocalipsis 13, versículo 18. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Primero, motivar el estudio de las lenguas bíblicas. Segundo, dar a conocer la variable del 666 en los manuscritos. Tercero, analizar los textos críticos. Y por último, mostrar el nombre del 666 según la Biblia. Temas a tratar. El primer tema es la variable del 666 en los manuscritos. El segundo tema, conceptos del nombre del 666. Y por último, el nombre del 666 según los papiros. Bueno, aquí tenemos variable, el primer tema, variable del 666 en los manuscritos. Como pueden observar, en la lámina, donde aparecen varios fragmentos, este es el papiro 115. Este papiro está fechado a finales del siglo IV y actualmente está ubicado en Orfo, un museo, el Museo de Orfo. Allá está ubicado este papiro. La numeración se debe a los descubrimientos y también como le hicieron la prueba de carbono, entonces fueron enumerados de acuerdo al tiempo en que se dice que está fechado. En la lámina, en la parte de abajo, dice la palabra texto. Aquí en la palabra texto tenemos los versículos que contiene esta lámina o este papiro. Y aquí acabo de ampliar el papiro 115. Como pueden observar en la parte, en el círculo, aquí subrayé el nombre del número que aparece en este papiro. Aquí literalmente vamos a mirar qué se refiere. Primero necesitamos asegurarnos que este papiro diga en realidad lo que dice el texto de Apocalipsis 13, versículo 18. Bueno, esta es la X, la HIT y la estigma, que son las tres letras que aparecen numeradas y tienen una línea horizontal en la parte de arriba. Aquí me di la tarea de transliterar este manuscrito, este papiro, en el griego mayúsculo, tal como aparece. En la parte de arriba de este manuscrito aparece la palabra antropo, pero aparece abreviada. Entonces, por eso la abrevié. Este tema lo estaremos desarrollando, que los nombres de las Sagradas Escrituras se abreviaban, y para saber que era una abreviación se le colocaba una línea horizontal en la parte de arriba. Y más arriba de la palabra antropo tenemos la letra pis y la letra fis, que viene ahí significa la palabra cephisastus, que significa calcular. Con esto es una evidencia de que este papiro en realidad es Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Bueno, este papiro ha estado frecuentemente en las redes sociales. Vamos a mirar, hermano, que algunos dicen que este es el papiro más antiguo del libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 18. Bueno, me di la tarea, mis hermanos, de averiguar si existía otro papiro mucho más antiguo que este, que confirmara el número 616. Vamos ahora a pasar la diapositiva. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el papiro. Como pueden observar, tenemos la HIT, la IOTA y la estigma. Este símbolo, el último símbolo que parece una C de casa, este símbolo dejó de usarse a partir del siglo IV.
este símbolo se le llama el estigma sofit, que se calcula que es el número 6. En la parte derecha coloqué el alfabeto, la numeración alfabética, o también conocida como el griego jónico, el sistema jónico. Y aquí lo coloqué que cada letra del alfabeto griego tiene una numeración. Entonces aquí, mis hermanos, podemos calcular que la hit es el 600, la iota es el número 10 y la estigma sofit es el número 6. Entonces tenemos un valor de 616. Es decir, que el papiro 115 no aparece 666, sino 616. Bueno, ahora voy a citar, mis hermanos, otro papiro. Aquí tenemos el papiro 47. Este papiro está fechado del siglo III después de Cristo. Es decir, este papiro es mucho más antiguo que el papiro 115. Estas informaciones, mis hermanos, son informaciones confidenciales, ya que estos manuscritos los he bajado de la biblioteca de la Universidad de Jerusalén. La ubicación de este papiro está en Dublín, que es una ubicación de Irlanda, una biblioteca. Bueno, no manejo tanto el inglés, y dice, voy a leerlo como nuestro idioma. Chester Beatty, que es el fundador de esta biblioteca, la ubicación está en Irlanda. Allá reposa este papiro. Ya saben, mis hermanos, si alguna vez tiene planes de viajar a Irlanda, les recomiendo que visite esta biblioteca y allá encontrará este papiro. Este papiro, en la parte de abajo están los textos que aparece en el fragmento, en este manuscrito, y acá lo amplifiqué para que puedan observar el texto. Aquí donde dice Apocalipsis 13:18 es donde inicia el versículo. Quiero hacer una aclaración a los hermanos que están viendo este video, esta conferencia. La Biblia antiguamente no tenía capítulo ni versículo. Los capítulos, versículos fueron agregados posteriormente, precisamente en el siglo XIX. No tenían separaciones de palabra, eran unidas, y el griego que se utilizaba era un griego mayúsculo, también conocido como el griego alejandrino, que ese es el primer griego que se utilizó. Bueno, como pueden observar, yo sé que muchos cuando ven este papiro no entienden nada, no sabe por dónde empieza una palabra, dónde termina otra palabra. Bueno, aquí le puse en un círculo la numeración que aparece, el número que habla Apocalipsis 13:18, y me di la tarea también de ajustar la transliteración a las letras que nosotros conocemos de este fragmento. Entonces, ¿qué podemos observar aquí en este papiro 47? Que es diferente al papiro 117, ya que aquí tenemos 3 letras, la Hit, la Cid y la estigma sofit. Vamos a mirar qué numeración tiene este papiro 47, fechado del siglo III, a final del siglo III después de Cristo. Aquí lo tenemos, mis hermanos. Tenemos la imagen del papiro 147. Aquí pude amplificar el símbolo en letras griegas modernas, porque este es griego moderno, las letras que están observando. La rayita horizontal que tiene estas 3 letras, esto muestra que es una abreviación. Y aquí tenemos la numeración. Aquí coloqué el alfabeto, el sistema numérico jónico del griego, y podemos observar que la primera letra, la Hit, es 600, la Cid es 60 y la estigma sofit es el número 6. Miren, mi hermano, que en el papiro 47, que es mucho más antiguo que el papiro 115, mire que no aparece 616, sino 666. Ya aquí nos surge una primera pregunta. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el papiro 115 colocó 16 en vez de 666?
Aquí tenemos la ilustración, la siguiente diapositiva. Tenemos el papiro 115 y tenemos el papiro 47. Pero observar en el papiro 115 aparece la única diferencia que en vez de la J aparece una iota. Y tenemos el 616 y en el papiro 47 tenemos el 666. ¿A qué se debió este cambio? La mayoría de la gente que nos hemos dedicado a estudiar los papiros, analizando las variables de un texto a otro, hubieron 4 razones que un copista o un escriba tuvo errores, no errores intencionales, sino errores, uno le llama gramaticales. Existen 4 razones que el copista haya colocado o asignado este símbolo en ciertos papiros. La primera razón, hermano, por falta de luz. En aquella época se utilizaban las lámparas, todavía no existía la energía, no se había descubierto todavía, y esto hacía que el alumbrado, el copista, colocara mal la letra. La segunda razón es por cansancio, ya que este era un trabajo, hermano, de copiar los textos sagrados. Esto es algo de admirar, de letra por letra, frases, porciones, texto. Esto causaba cansancio en el escriba. La segunda razón era auditivo, ya que en aquella época los escribas se le dictaba, había una persona que seleccionaba aproximadamente entre 10, 20 escribas y esta persona empezaba a dictar el texto y los escribas empezaban a copiar. Entonces, cuando alguien escuchaba pronunciar el que estaba dictando, decía hit, y el que estaba por allá de pronto escuchó mal y de lo que él escuchó, eso escribe. Por eso que ahí se sacó una regla que la mayoría de las malas interpretaciones que nosotros tenemos es auditivo. Es decir, no es visual, sino auditivo. Es decir, cuando hay una mala interpretación es porque escuchamos mal. Por eso se requiere a que hay que estar repitiendo lo que estamos escuchando. Y la segunda razón, hermano, la cuarta razón, perdón, es que el copista confundía las letras. Habían letras que eran muy similares y el copista pues no tenía tanto conocimiento. Bueno, sí tenía conocimiento del griego, pero lo confundía. La mayoría de la gente que trabaja en traducción bíblica, que tienen 20, 30 años trabajando en esta área, han tenido también dificultad y ya han confundido letras. Y eso que somos profesionales. Cuanto más esta gente que tiene años de estar dedicando su vida a escribir, a transliterar la palabra de Dios como su oficio, como escriba. Si ellos se equivocaron, pues sería humildemente decir que nosotros también pues cometemos esos errores en el momento de confundir una letra por otra. Entonces aquí coloqué el ejemplo, a qué se debió esta variable. Esta variable, hermano, no es una variable de intencionalmente, sino más bien auditivo. Vemos que aquí puse las 2 letras. La HIT, la CIT, se escribe el símbolo. Aquí vemos el símbolo que parece como una ET en forma cursiva y la letra mayúscula aparece como un cuadro con una línea en el medio. Bueno, esta letra griega es la HIT, la CIT, pero mire que al momento de pronunciarse se pronuncia como una X, XI, sí. Y la X, que en griego se pronuncia como una J gutural, hit, hit, y se escribe, se pronuncia una J y también una I. ¿Qué nos está indicando esto? Que ambas letras tienen a confundirse, no por su forma escritural, sino por su sonido. Es decir, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que el escriba lo que hizo fue que confundió la hit o la sig. Es decir, que en vez de colocar la letra, colocó fue el sonido. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos dando clases de deletreo de palabra. Uno se escriba la P.
Entonces hay gente que escribe la P, el símbolo, y hay otro que escribe la P y la E, es decir, escribe el sonido. Entonces cuando nosotros decimos P, escriba la P, no se refiere que escribamos el sonido, sino que escribamos la letra. Esto significa que el copista no escribió la letra, sino que escribió fue el sonido. Como pueden observar, en el papiro 115 tenemos hit, es decir, eso dio como resultado el 616. Y el texto, el papiro 47, vemos que conserva el 666. ¿Cuál es la evidencia de este cambio? Los escribas cuando cometían errores, porque las copias se revisaban. Esto es una muestra que no hubo un traductor, que más adelante vamos a mirar los textos críticos, que las personas que se dedicaron a crear los textos críticos, el número que más se conservó en todos los manuscritos, en los códices, fue el 666. ¿Por qué no se tuvo el 616? Porque se le hizo un análisis a esta copia, con el papiro 47, es un papiro mucho más antiguo que el 115, y observaron que aquí no hubo un cambio de número, sino más bien un problema auditivo. Es decir, que el número se conservó, es decir, el 666. Aquí tenemos, mi hermano, en el papiro 47, tenemos el texto griego, mayúsculo. Aquí tenemos la traducción. Esta traducción que están observando en la imagen es una traducción directamente del papiro. Es decir, no tiene versión, sino que dice la traducción directamente. Dice así: aquí hay sabiduría, que es la palabra Oden y Sofías. Aquí hay sabiduría. Eistin esones nun. El que tiene entendimiento, tefisastu, calcule el número terión de la bestia. Aritmos, gad, amotes, que significa antropo, perdón. El número consiste de hombre, y el significado verdadero es, aquí tenemos las 3 letras griegas. Aquí en el papiro 115 también le hice una reconstrucción, ya, porque el fragmento no está completo. Hice una reconstrucción siendo muy cuidadoso a lo que está escrito en este papiro. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia. El número consiste de hombre, y su significado verdadero es 616. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que el papiro 47 es mucho más antiguo que el papiro 115, y la variable que hubo fue auditivo y no fue un cambio numérico. Entonces aquí tenemos esta evidencia que en el papiro sí aparece el 666, su parte numérica. Ahora, después de los papiros, este papiro, este manuscrito se llama papiro por el material que se utilizó. El papiro tenía una duración de 6 meses. Al cabo de 6 meses se tenía que hacer otra copia. Después de los papiros llegaron los códices, es decir, los pergaminos. Ya los pergaminos eran materiales más resistentes y podían durar siglos. Entonces voy a citar dos pergaminos. Estos pergaminos están fechados del siglo IV. Aquí tenemos el manuscrito. El material es un pergamino. En la parte de abajo tenemos los textos que contiene correctamente. Aquí tenemos donde aparece la rayita, es el texto amplificado. Ya, esta imagen no es una imagen que de pronto descargué por internet, sino que eso es un texto real. Se puede amplificar para que usted pueda confirmar que en realidad es una imagen original. Y tenemos el texto. Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración, que las copias originales de la Biblia no existen. Lo que existe son copias de copias, ya que la Biblia se transmitió de copiando. Este manuscrito se le llama el Códice Sinaítico. Fue descubierto en el monte de Sinaí
en un templo que es el templo Santa Catalina. Allá un monje tenía este manuscrito y el sinaítico se le colocó el lugar en que fue descubierto en el monte Sinaí. Está fechado en el siglo IV, es decir, muy paralelo, está bastante paralelo al papiro 115. Y aquí tenemos la imagen amplificada, donde dice Apocalipsis 13, 18, es donde inicia el versículo. Y aquí me di la tarea de hacer la transliteración. Miren lo que podemos observar en este códice. Ya no aparece, mis hermanos, la abreviación de las tres letras, es decir, de la JIT, de la CIT y de la estigma, sino que ya tenemos palabras. Este sistema numérico se le llama el sistema numérico ordinal y cardinal. En este caso tenemos el número cardinal. Es decir, mira que la palabra antropo aparece abreviada y aquí coloqué una línea en rojo para indicar la parte numérica. La primera palabra es la palabra esa hesaconsis, que significa 600. Luego viene la palabra hesaconta, que es 60, y luego tenemos la palabra het, que significa 6. Es decir, que ya no tenemos el sistema antiguo de las tres letras, sino que ya tenemos un sistema numérico. Es decir, que el códice sinaítico lo que hizo fue colocar la parte numérica, es decir, 666 utilizando el sistema cardinal. Más adelante estaremos explicando todo esto sobre el sistema cardinal, el sistema ordinal, el sistema jónico y el sistema ático, que es la parte numérica. Es muy importante conocer esta historia para poder entender lo que está pasando con los manuscritos de la Biblia. Y aquí tenemos el códice alejandrino. Este códice fue descubierto en Egipto, en una ciudad llamada Alejandría, cuyo fundador fue Alejandro el Grande. En aquella ciudad hubo una biblioteca por los Ptolomeos, ya muchos de nosotros conocemos esta historia. Este manuscrito está fechado en el siglo V después de Cristo. Actualmente reposa en la Biblioteca Británica de Londres. En la parte de abajo del manuscrito tenemos los textos que aparecen en este fragmento de la Biblia. Y aquí tenemos el inicio del libro del texto Apocalipsis 13, 18. Como pueden observar, también este manuscrito también colocó el sistema numérico cardinal y no el sistema numérico jónico. Más adelante estaremos mirando la diferencia entre estos dos sistemas numéricos. Tenemos la palabra hecasonta, y tenemos la palabra hecaconta, y tenemos la palabra het, que significa 600. Tenemos la palabra heconta, que es 60, y tenemos la palabra g, que es 6. Bueno, mira que en este códice alejandrino también aparece el sistema cardinal. Entonces, aquí nos están surgiendo que los manuscritos de la Biblia conservaron la numeración del texto como fue que se pronunció, es decir, que en la parte numérica de Apocalipsis 13, 18 es el 666. Es decir, no fue el 616, como algunos dicen, que no, que en los manuscritos antiguos decía 616, no, ya estamos mostrando pruebas. Siempre he dicho esto, mis hermanos, y se lo inculco para que lo tengan presente. Cuando uno va a dar una información, es bueno uno mostrar evidencia, no hablar por hablar o porque así lo escuché o alguien lo dijo así. Hay que asegurarnos la información que estamos recibiendo sea una información fidedigna, una información que muestre prueba. Por ejemplo, alguien me dijo que existe un papiro, que el papiro 142, que dice 512. Bueno, hasta el sol de hoy, hermano, yo no he visto ese papiro. Ya no lo he visto que diga 152. Si de pronto algún pastor conozca este papiro, yo le puedo decir que si lo tiene, pues compártalo
para podernos enriquecer en este hermoso seminario. Entonces, por ahora tenemos estos manuscritos, que por eso le estoy mostrando estas pruebas, que el número real sí es 666. Bueno, vamos a mirar ahora, mis hermanos, las variables. Aquí les puse una imagen. ¿Qué variable? Cuando se habla de variable, es que algunas frases cambian. La interpretación siempre va a ser la misma. Entonces, en el códice sinaítico dice que hay sabiduría y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre. ¿Qué significa 666? Porque ya estoy utilizando el sistema cardinal. Y en el códice alejandrino dice que hay sabiduría y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué variable hay en estos dos códices? Es la terminación. En uno termina eskenis, hesacosia, ejecontat, het, que significa, que esto quiere decir, significa 666. Pero en el códice alejandrino ya la terminación, la terminación ya no aparece la palabra Escocia, sino aritmo, aquiu, caio, aritmo, austos, y tenemos la numeración. Es decir, que ya tenemos dos palabras que fueron agregadas en este códice. Dice la palabra y su número es 666. Es decir, la palabra y su número. Hay una variable en el códice alejandrino, ya que en el códice sinaítico no dice la terminación y su número, no dice qué significa. Bueno, esto, hermano, no interrumpe la interpretación bíblica. Esta información es para que nosotros podamos ver que el texto que nosotros tenemos actualmente es un texto de, porque aquí le estamos verificando. Es decir, que la traducción en el Reina Valera lo que hizo fue que se tomó del códice sinaítico, el códice alejandrino, y se sacó un solo texto. Ese un solo texto de varios manuscritos se le llama texto crítico. Más adelante estaremos mirando cuáles son esos textos críticos. Por eso, si usted está citando un versículo en griego en el Nuevo Testamento, usted tiene que decir sobre qué texto crítico usted está utilizando. Y si usted es una persona que conoce de manuscritos, usted debe citar qué manuscrito está utilizando. Listo, ahora vamos a mirar el sistema numérico. El sistema numérico, aquí tenemos el sistema ático, que es, este fue el primer sistema que utilizaron los griegos, está fechado en el año 600 antes de Cristo. Y mire que podemos que este sistema ático también se le conoce, también se le llama acrofónico. Este sistema lo utilizaban los griegos, los griegos antiguos. Por eso podemos observar que los romanos, es decir, cuando llega el latín, los romanos adoptaron este sistema. Es decir, que el sistema romano es un sistema actualizado del sistema griego ático. Porque mire que el 1 es una rayita, igual que como aparece en latín. Bueno, este fue el sistema numérico antiguo, más antiguo que se tiene de la cultura griega. Luego, dos siglos después, surgió otro sistema llamado el sistema jónico. Este sistema jónico consistía en que el alfabeto, cada letra del alfabeto tenía un valor numérico. Este sistema de numeración está fechado en el año 400 antes de Cristo y se le llama el sistema alfabético o el sistema jónico. Este sistema fue dividido de esta manera. La primera columna se le llama unidades, que tiene una letra determinada del 1 al 9. Unidades. La segunda columna se le llama decenas. Dispone de 2 letras y está del número 10 al número 90. Y la tercera columna es la columna, se le llama centenas, es decir, que contaba con 3 letras, con 3 cifras. Es decir, este sistema jónico fue que se utilizó en el papiro 115 y en el papiro 47. Aquí le puse un pequeño ejemplo. Aquí coloqué el valor numérico 115.
voy a convertir este sistema numérico en un sistema jónico. Entonces busco el número 100. El número 100 es alguien que pueda participar. ¿Cómo se llama el número 100? Aló. Ro. El número 100. Bueno, en la otra letra, alguien que quiera participar. El 10. Iota. Que es la iota. Y la otra letra. Epsilon. Epsilon, que es el número 5. Entonces, mire, hermanos, de esta manera se utilizaba el sistema jónico, es decir, cada letra tenía un valor numérico. Como pueden observar en su imagen, aquí tenemos un acento o una tilde. Ese acento me está indicando a mí que es un sistema numérico, para que no se vaya a confundir con las abreviaciones de los nombres que más adelante estaré hablando sobre el tema. Es decir, cuando las letras se utilizaban como números, se le colocaba este acento o esta tilde en el texto. Esto es para indicarme que era un sistema numérico. Y luego tenemos en el siglo IV, y ya se empezó a utilizar el sistema ordinal y los sistemas cardinales. Es decir, que ya este sistema numérico ya no se basa, hermanos, a letras, sino a palabras. Es decir, el número 6 se dice head, el número 5 se dice pente, el número 2 se dice du, y el número 1 se dice Juan o min o en. Es decir, que ya no se utilizaban las letras para enumerar, sino que ya fueron reemplazadas por los números cardinales. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, la diferencia del papiro 115. Voy a regresar la imagen. Aquí vemos la diferencia del papiro 47 y el papiro 115. Utilizaron el sistema jónico y los códices, es decir, el sinaítico y el Vaticano, y el sinaítico y alejandrino utilizaron el sistema cardinal, es decir, dándole numeración a los números. Listo. Vamos a mirar ahora las abreviaciones de los nombres. En la Biblia, los nombres bíblicos se abreviaban. Para saber que era una abreviación, se le colocaba una línea horizontal en la parte de arriba. Mire la diferencia, que los nombres se abreviaban, pero se colocaba una letra, una rayita arriba, y la numeración también se abrevia del sistema jónico, pero se le colocaba una tilde al final de la letra o de la palabra para indicar que esto es un número y no un nombre. Aquí tenemos los nombres bíblicos. Estos nombres, hermanos, los encontramos en los códices, en nuestra Biblia. En la traducción Reina Valera usted no va a encontrar absolutamente nada de lo que estamos mirando. Estamos hablando directamente de los textos, de las copias que se tiene de la Biblia. Entonces aquí tenemos los nombres bíblicos. Por ejemplo, la palabra teos se abreviaba con la primera letra y la última letra, es decir, la teta y la estigma, que quiere decir Dios. Luego tenemos el otro nombre, y Jesús. La primera letra es la iota y la última letra es la estigma. Quiero hacer una aclaración que los nombres masculinos griegos siempre terminaba en S, en griego. Por eso que el nombre de Jesús en griego tiene la terminación S para indicar que es un nombre masculino. Entonces la abreviación es la iota y la C y se le coloca la línea horizontal. Luego tenemos la palabra neuma o desma, que es la palabra espíritu. Tenemos la pit y tenemos la letra alfa y se le coloca la línea horizontal indicando de que este es un nombre abreviado o un título abreviado. Y tenemos la otra palabra es Kyrios o Curios, dependiendo si estoy utilizando el sonido alejandrino, se dice Kyrios, y si utilizo el bizantino, dice Curio. Vamos a discutir en términos de pronunciación. Tenemos la CAP,
y tenemos la estima sofit y la línea horizontal. Y por último tenemos la palabra Giu, o Gius, que es la palabra hijo. Tenemos este símbolo que se abrevia como la hit y la estima sofit, que es la palabra, la úsilo en griego, y la estima, y tenemos una línea horizontal. Miren que podemos concluir, mis hermanos, que los nombres bíblicos o los títulos, los nombres en la Biblia, en los manuscritos se abreviaban y se colocaba una línea horizontal. Aquí puse un ejemplo del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Este fragmento es el códice sinaítico. Como pueden ver en el cuadrito, tenemos la iota y tenemos la upsilon. Luego tenemos la hit y tenemos la iota. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice argit tu evangelio y Jesús Cristo. Es el principio del evangelio de Jesucristo. La expresión hijo de Dios son variables. Entonces, mire que la palabra Jesús está abreviada en el códice, la iota con la upsilon, y Cristo está abreviada con la hit y la upsilon. Entonces, quiero hacerle una pregunta para que usted participe. ¿Alguien me puede sacar el valor numérico de estos nombres de Jesús? ¿Cuál sería el valor numérico de Jesús? En griego jónico. Ahí, como si ustedes están escribiendo, tenemos la iota y la upsilon. Aquí le voy a mostrar el sistema jónico. La upsilon, ¿qué valor numérico es? 5. La upsilon. 400. 400. ¿Y la iota? 10. Y eso me da un valor, ¿qué valor numérico me da? 410. Es decir, que el valor numérico de Jesús en griego es 410. Mira, hermano, que estamos haciendo un ejercicio. La numeración no se usaba con la palabra completa, ya que el sistema jónico utilizaba era la abreviación. Es decir, yo me baso al texto, al manuscrito, y ya yo voy a hacer el conteo es con la iota y la upsilon, es decir, 410. ¿Y cuál es la numeración de Cristo? Numeración de Cristo. Bueno, la hit o la chit, aquí en el sistema jónico aparece CHI, que esto en inglés se pronuncia como una J fuerte. Chit o hit, ¿qué valor numérico es? 600. Y la upsilon, entonces, el total de valor numérico de Cristo, ¿cuál es? 1000. 1000. Es correctamente. Es decir, que el valor numérico de Cristo es 1000. Entonces, de esa manera, hermano, se sacaba el sistema numérico. Aquí nos surge, mis hermanos, una pregunta, una inquietud, para que no se confunda la abreviación de los nombres con el sistema numérico. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si de pronto yo no tengo conocimiento de la abreviación de los nombres griegos, yo voy a la iota y la upsilon, no lo voy a contar como nombre, sino como un valor numérico. Entonces yo desde la palabra, el principio del evangelio, coloco ahí la palabra 410 y 1000. ¿Sí me entiendes? Porque se puede confundir porque hay dos letras. Ahí no hay palabra, hay dos letras. Y se puede malinterpretar por el sistema jónico. Entonces, para que no hubiera ese inconveniente, a las abreviaciones de los nombres se le colocaba una rayita horizontal en la parte de arriba. Esto es para indicar que este es un nombre abreviado. Y cuando se utilizaba el sistema jónico,
Cuando se utilizaba el sistema jónico, a las 3 letras se le colocaba una tilde al final de la palabra. Como tenemos el 115, se alcanza a ver la rosh, la iota y la epsilon, y tenemos una tilde al final de esta palabra. Esa tilde es para indicarme que no es una abreviación de nombre, sino que es un sistema numérico. Por eso, para que lo tengamos presente. Ahora vamos a mirar el segundo tema, los conceptos del nombre del 666. Sé que muchos de los que están escuchando han oído esto. El primer concepto de este número 666, tenemos una frase que tiene pues el Papa en la corona, dice Vicarius Filis Deus, que aquí dice 666. Hago una aclaración. Este valor numérico es falso. ¿Por qué es falso? Porque está utilizando el sistema romano y no el sistema griego. Por eso, mis hermanos, si usted va a hacer una numeración del 666, usted tiene que hacerlo con el sistema jónico. Es que ni siquiera con el sistema hebreo, ni mucho menos con el sistema latín o romano. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, ya fue escrito en griego, con un sistema griego que es el sistema jónico. Por lo tanto, esta frase de este concepto es de Elena de White, de los adventistas, y esta palabra pues originalmente no dice así, dice vicarius báticos, y la palabra filis y dei, ella lo añadió, y aparte de eso pueden observar en la imagen que hay bastante acomodación, porque el sistema romano no tiene 0, y ella pues a la A, a la R, ahí le puso su valor numérico. Aquí tenemos el otro concepto que hemos oído, es el código de barra, aunque no aparece el 666 en ese código, pero hubo un tiempo donde se dijo que el 666, el código de barra tenía el 666. Vuelvo aquí, caemos la gente en la historia, lo que ha venido haciendo es idolatrando este número. Este número no es para que uno lo idolatre, ni tampoco le tenga miedo, sino que este es un sistema que se utilizaba antiguamente para referirse a los nombres de las Sagradas Escrituras. El otro concepto que hemos oído es Nerón Caesar. Nerón Caesar, que es el nombre de Nerón, que dice que el nombre de Nerón es 666. Pero como podemos observar en la imagen, quien hizo este cálculo numérico lo hizo fue con el hebreo. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, no utilizando el sistema hebreo, sino el sistema griego. Y aquí dio la suma de 666. Aquí surgen varios problemas. ¿Qué problema? ¿Cómo se va a transliterar el nombre César? Para poder transliterar el nombre de César, tengo que hacerlo del griego al hebreo. Igualmente, Nerón no se escribe así. Ahí colocaron Nero, pero no se escribe así, se escribe Nerón. Termina con 3 consonantes. Aquí podemos ver que Nerón no significa 666, por lo tanto algunos han escuchado. Y el otro hemos oído, por eso le digo que son conceptos. Nadie se ha dado la tarea de hacer la numeración. Algunos han dicho que es Domiciano. ¿De dónde surge el concepto de Domiciano? Este concepto surge, hermano, de la numeración romana. Aquí tenemos DCLXBI, que DC es 600. LX, que la L es 50 y la X es 10. Entonces tenemos 60. La B es 5 y la I es 1. Entonces tenemos 6. Por eso tenemos de 666, pero en número romano. Y esto da un nombre que dice Domitium Caesar Legatus Hit Violentes Interfectis, que dice el dominio del César, o César ha dominado y ya ha matado violentamente a los seguidores o enviados de Jesucristo. Entonces, mire que eso es una frase completa, pero no podemos hacer eso.
porque Juan no utilizó el sistema numérico romano, sino el sistema griego. Entonces, vamos a hacer la tarea. Aquí coloqué Nerón César en griego. Nosotros como gente que estamos adquiriendo esta información, vamos a comprobar si en verdad Nerón César en griego dice 666, y también vamos a comprobar en griego Domiciano César si en verdad es dice 666. Entonces le pido por favor a mis hermanos que alguien me colabore con la numeración. Yo sé que aquí en el marco pastoral hay gente que sabe griego. Me gustaría que copiaran en su libreta, escribieran estos dos nombres, por lo menos uno, si confirmamos uno es suficiente. Nerón Caisaros, que es la palabra griego, en César en griego se dice Caisaros. Nerón Caisaro, que quiere decir Nerón César. No sé quién me puede colaborar, mis hermanos, en sacar el valor numérico con el sistema jónico a este nombre. ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Aló? 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 Sí, le escuchamos, hermanos, le escuchamos. Alguien, por favor, hermano, que me haga, le saque el sistema numérico griego de esta frase en griego. Yo sé que aquí hay pastores que saben griego. ¿Qué valor numérico le arrojó? Primero hay que abreviarlo. Correctamente. Entonces la abreviación sería la N, la NUM y la NUM. Está repetida dos veces. La kappa y la estigma sofis. Entonces tenemos 4 letras. Entonces vámonos al sistema numérico. Entonces les voy a colaborarle. La NUM. La NUM, ¿qué valor numérico es? 50. 50, ¿cierto? Vayan haciendo el cálculo, por favor, allá en 50. La otra NUM, 50, ¿cierto? Tenemos 100. Es decir, Nerón dice 100. Luego la palabra Caesaro, que es César. Tenemos la kappa y tenemos la estigma sofis. La kappa, ¿qué valor numérico tiene? 20. 20, 20. 20. Y la estigma, ¿qué valor numérico tiene? 6. ¿Cuánto nos da? Ahora regresemos aquí. Sí, el número de Nerón César en griego, ¿cuánto da? 176. ¿Cómo? 126. 126. Mire que no da 666. Tal como aparece la imagen aquí, Nerón Caesar. Por el hermano que es acomodo. Como el número no le dio en griego, fueron a ocurrir al hebreo. Entonces, mira, hermano, los errores que uno comete. Ahora vamos con Domiciano, que algunos dicen, hermano, que el 666 significa Domiciano. Bueno, aquí no vamos a hablar por hablar, aquí estamos con el griego. Aquí tenemos la palabra Domiciano, Caesaro en griego, y tenemos la traducción en nuestro idioma. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos, primero toca abreviarlo, ¿cierto? Entonces, Domiciano, ¿cuál sería la abreviación? La primera letra, la delta y la omicron. Tenemos la kappa y tenemos la estigma sofis. ¿Listo? Vamos a buscarlo en el sistema. Eso allí. Vamos a buscarlo en el sistema jónico. La delta, ¿qué valor numérico es? 4. La Oxilo, la omicron, ¿qué valor numérico es? Omicron.
70. 70. 70. La capa, ¿qué valor numérico es? O sea, ya 20. eso es 26. La otra es 26, que ya lo estudiamos. Que a la vez estudiamos 20, y eso da un valor de ¿cuánto? 188. ¿Cuánto? 496. 74 y 96. Y 26. 74 y 26. 100. ¿Cuánto da? 100. 100. Da 100, es decir, que el valor numérico de Domiciano en griego es 100. Mire que ni siquiera es 666. Entonces, la gente de dónde sacó que Domiciano significa 666. Surgió de aquí, hermano, en la diapositiva que ustedes están viendo. Ellos, me imagino, quien hizo esto pasó el nombre, contó en griego, no le dio, contó en hebreo, tampoco le dio, en arameo tampoco le dio. Vamos al latín, y en latín tenemos esto, hermano. Es decir, que ese concepto de que Domiciano significa 666 es un concepto latino. Aquí lo tenemos. Pues mira que estamos viendo aquí, mis hermanos, que la gente está buscando como que acomodar que este número dé. Ya, por ahora, 666 no significa Domiciano, no significa Nerón, no significa ningún emperador, ni nada al estilo. El número en la historia no ha tenido variable, siempre se ha conservado 666. Por eso, mi hermano, le voy a dar un pequeño consejo. Cuando usted está estudiando profundamente la palabra de Dios, no desacredite la Biblia diciendo que la Biblia tiene errores, porque eso causaría de que la gente, los lectores, pierdan credibilidad a lo que uno está leyendo. Y la idea no es que la gente le pierda credibilidad a la Biblia, sino que le crea a la Biblia. No estamos aquí para introducir exégesis, es introducir a la Biblia, sino hacer exégesis y sacar de la Biblia lo que el texto quiere decir. Ahora vamos con el último tema, el nombre del 666 según los papiros. Miren, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Primero necesitamos saber que si este sistema del papiro 115, que aquí le hice la corrección, y el papiro 47, que aparece 666, ya sabemos que, que uno fue auditivo y el otro escriba siempre se mantuvo 666, que está en todas las traducciones del mundo. ¿Qué podemos observar aquí, hermanos, con estas tres letras? ¿Es un nombre abreviado o es un sistema numérico jónico? Nombre abreviado. Este símbolo que aparece en los papiros. El 47 es abreviado. ¿Es una abreviación de un nombre o es un sistema numérico jónico? Abreviación de un nombre. ¿Por qué? Porque es una abreviación de un nombre, hermano. Porque tiene la raya horizontal y no el protegido. Mira, hermano, porque tiene la raya horizontal. Mira, esto me está indicando a mí que hay una abreviación, que eso es un nombre. Si esto hubiese sido un sistema numérico, ¿cómo diría? ¿Cómo se escribiría? Tuviera el cotejito en vez de la línea horizontal. Y tendría la tilde al final. Es correctamente, tendría la tilde al final. Y mira que cuando uno cita estos papiros, la gente no le presta atención a esa rayita que está allá arriba. Uno dice, como uno no sabe griego, uno coge esa imagen y lo publica por las redes sociales y dice, hermano, que aquí está el 616 y usted no sabe qué es lo que dice ahí y esa rayita que está allá arriba, qué significa eso. Por eso es que hemos hecho este seminario para que usted tenga conocimiento, hermano, y no hablemos por hablar. Entonces esa rayita está mostrando de que es un nombre abreviado. Ya sabemos que los nombres antiguamente se utilizaban, se abreviaban con la primera letra y la última letra. Pero aquí tenemos que este nombre abreviado tiene tres letras. Es decir, si yo sigo investigando más sobre los manuscritos en el Nuevo Testamento, porque no me di la tarea, hermano,
de mostrarle todo esto porque se me alargaría más la conversación. El nombre Israel en el Códice Vaticano y Alejandrino aparece abreviado con 3 consonantes, es decir, con la primera letra, la mitad, la letra de la mitad de la palabra y la última letra al final. Entonces, David también aparece abreviado con 3 letras, y así sucesivamente. Usted puede investigar ya con más detalle que los nombres, los títulos, por ejemplo, padre. Cuando usted va a revisar Mateo 28:19, usted va a verificar que la palabra pater está abreviado con una raya horizontal, gio y décima agio, Espíritu Santo. Esto para indicar que es un título, que también los títulos también se abreviaban, sin nombre y título. Después que tenga esa línea horizontal, ya sabemos que es un nombre o un título. Listo, mi hermano, pues la pregunta que lo vamos a hacer aquí es, ya conocemos de que aquí esto es un nombre, ya conocemos tres letras de ese nombre, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos haría falta? Las vocales, ¿cierto? Sí, señor. Nos faltaría las vocales. Usted puede comprobar en un diccionario griego, lo puede hacer, puede darse esa tarea usted, buscar el diccionario griego, buscar la letra hit y buscar qué palabra inicie, que tenga la mitad este símbolo y tenga al final la estigma sofit. Entonces, para agilizarle el trabajo, mi hermano, ya para terminar, quiero citarle Mateo 24:24. Mateo 24:24. Y citarle Primera de Juan 2:18. En Mateo 24:24, disculpe un momentico, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a unos escogidos de Dios. Mire que en este texto, hermano, Jesucristo está hablando una forma universal sobre los falsos cristos y los falsos profetas. Si somos más, tenemos mucho más cuidado sobre esta expresión, está haciendo alusión a las 2 bestias que habla del libro de Apocalipsis capítulo 13. La primera bestia es el falso Cristo y la segunda bestia es el falso profeta. Y ambos tienen un objetivo: engañar. Entonces, esta palabra en griego, mire cómo aparece: pseudo-Christus, pseudo-Cristo, pseudo-Cristo. Y la palabra pseudo-Cristo significa espurio, Cristo espurio, Cristo falso, un Cristo mentiroso. Entonces quiero hacer el pequeño favor a mis hermanos de abreviar. ¿Cómo podemos abreviar este nombre? Alguien que me colabore, ¿cómo podemos abreviar este nombre pseudo Cristo? ¿Aló? ¿Se fueron? Pongamos la gráfica. Ahí en la imagen, para poderlo abreviarlo, necesitamos la primera letra, la letra del medio y la letra la última letra. Entonces tenemos la fit, tenemos la hit y tenemos la iota. Nos daría 3 letras. La fit, la hit y la iota. Entonces, se le coloca una línea horizontal para indicar que ese es un nombre. Esto simplemente, hermano, es un ejercicio que estamos utilizando. Sí, porque la palabra en sí es un título, es un adjetivo que se está empleando ahí, falso Cristo, pero en griego aparece como una sola palabra. Si yo quiero abreviar esta palabra como si fuese un nombre, yo utilizaría 3 consonantes. Pseudo es una palabra, Cristo es otra palabra, ¿cierto? Pues abreviaría la primera letra pseudo con la inicial y Cristo la terminaría con la X y la iota. Vamos a Primera de Juan 2:18, que dice: hijito, ya es el tiempo, el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos.
pero esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, la palabra griega de anticristo, tenemos aquí la palabra anticristo, esto se dice en griego. Es decir, que la palabra anticristo es una transliteración del griego. Anticristo. Entonces, aquí está compuesta por dos palabras, anti y la palabra Cristo. Entonces, no, si yo quiero abreviar esto, me surgirían tres letras, ¿cierto? La alfa, la hit y la estigma sofis. ¿Cierto? Muy bien. Correctamente. Y también en la primera palabra, el hermano me colabora también con una rayita, indicándole a los hermanos correctamente. Ahora, vamos a sacarle el valor numérico, el sistema jónico a estas letras. ¿Cuánto nos daría? Entonces yo le voy a colaborar, mi hermano, voy a pasar aquí la diapositiva para colaborarle. Listo. El primer sistema, la primera letra de pseudocristo, tenemos la PIT o la FIT. ¿Qué valor numérico es? 500. 500, muy bien. La HIT, la SHIT, ¿qué valor numérico es? La SHIT, ¿qué valor numérico es? 600. 600. Pues la primera es 700 y la segunda es 600, ¿cierto? Están ahí pegaditos. Y la última palabra, la estigma sofit, sería 200. 200. 200. La última palabra, la última letra 6 es la iota, perdón, la iota. Ya acá saben la imagen. La última letra es la iota. La iota, sí, 6. La iota es el 10. La iota es el 10, correcto. Bueno, el sistema del valor numérico me daría 1310. 1310. Muy bien, ahora vamos a sacarle el valor numérico a anticristo, al valor numérico. ¿Cómo diría? Alfa y la estigma sofí. Entonces vamos. Bueno, la alfa es el 1. La hit o la shit 600. Y la estigma sofí 6. Estigma. Y eso me da un valor. ¿Qué valor numérico nos dio? La X. Nos dio 616. Correctamente, mi hermano. Ahora, estamos mirando por qué le coloqué estos pequeños ejemplos. Porque la abreviación, haciéndole el estudio de estas tres letras que usted está contemplando, nos da un nombre. Este nombre es este nombre que tenemos aquí. Ahí dice la palabra Cristo senos. Cristo senos. Y Cristo seno, si yo lo abrevio, ¿qué significa la palabra Cristo seno? Significa extraño o falso, usurpador, Cristo. Es decir, que si abrevio la X, la CIT y la estigma sofí, me daría la palabra Cristo senos, que significa extraño o falso Cristo. Listo, mi hermano, aquí termino la conferencia y abrimos pues la sesión de preguntas y respuestas. Hermano Jonathan, si por favor deja de compartir pantalla para poder ver el panel de todos los asistentes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho entonces esta presentación de nuestro hermano Jonathan. Vamos entonces a entrar
a la, a la participación de los hermanos que han puesto sus preguntas por escrito en el chat. Entonces, hermano Jonathan, hay una pregunta aquí del pastor Héctor Muñoz. Y la pregunta es, ¿por qué se dice que es número de hombre el 666? Esa pregunta también es del pastor Félix Moreno y Andrés Cárdenas. Si el hermano Jonathan me escuchó. Le cerraron el micrófono. Hermano, disculpe, repítame la pregunta. ¿Cómo no, hermano Jonathan? La pregunta del pastor Héctor Muñoz y del pastor William Andrés Cárdenas es referente al 666. ¿Por qué se dice que es número de hombre? ¿Por qué se dice que es número de hombre? Correcto. Bueno, no sé si el hermano alcanzó a ver cuando hice la traducción. Hermano Jonathan, perdón, hermano Jonathan, ¿será que puede poner la cámara, por favor? ¿Cómo? Si nos puede, por favor, compartir su cámara. Sí, ya lo voy a compartir, hermano. Dame un segundito. Listo. Tranquilo. Muchas gracias. Bueno, como aquí estuve mirando en la traducción del papiro 47 y el papiro 115, el número de hombre significa que consiste la palabra número de hombre, la palabra estique, que significa aritmo estique, antropo, el número consiste de hombre. El número consiste de hombre. Esto es para hacer una aclaración que el número no es un sistema religioso, no es un código de barra o un cheat, sino que se está refiriendo a un hombre, a un personaje como tal. Por eso dice que consiste, que es número de hombre, si consiste en un hombre o de hombre. Es decir, que el texto está haciendo la aclaración que nos enfaticemos en un personaje. Perdón. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, se tiene otra pregunta aquí de parte del pastor Félix Moreno. Él dice, referente al nombre de Dios, ¿por qué se escribe en plural y no en singular en algunas ocasiones? El nombre, pues esa pregunta, pues hermano, de los griegos, cuando se hacía oraciones, ellos tenían que respetar el sistema sintáctico del griego. Es decir, usted va a encontrar que la palabra Dios, tonteus, usted lo va a encontrar que aparece con artículo y tiene una terminación plural, pero esto no es para indicar un plural, sino un singular, ya que el contexto determina el significado de esa palabra. Por eso que los apóstoles, cuando fueron a escribir el griego, los escritos en griego, ellos se encontraron con dos problemas, con Teos y con la palabra Zeus, que Zeus también significa Dios en griego. Y la palabra Teos era la transliteración de la palabra Elohim en la cultura hebrea. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que la palabra Teos era para referirse al Dios, a Dios del Antiguo Testamento, y Zeus para hacerse referencia al Dios del Antiguo Testamento. Es decir, la palabra Teo siempre usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento en singular y no en plural. En el caso que usted de pronto dice que está en plural, pues muéstreme el texto bíblico y luego hacemos el análisis. Bueno, y la pregunta es del hermano, pero pues no menciona texto bíblico. Hay un aporte precisamente del hermano Félix Moreno, y él dice, un aporte a la historia cristiana, y muchos se han servido de esta cifra para denunciar al adversario hasta el punto de cambiar la cifra original, entre paréntesis, algunos manuscritos dan efectivamente 616 en vez de 666 para permitir atacar a otros personajes.
Es como un aporte o un comentario. ¿Usted quisiera referirse a este comentario? Pues ya miramos que en los manuscritos hemos confirmado que siempre el número ha sido 666. El valor numérico de 616 fue un problema auditivo del escriba, es decir, que estaban deletreando las letras hit, sit y stigmatofit, y el escriba lo que hizo fue que colocó el sonido de la letra en vez de la letra. Entonces por eso surgió la iota, que es el sonido de la hit, que es el número 660, perdón. Correcto. Pregunta el hermano Johnny Casas y dice, una pregunta, ¿el 666 es un microchip, una ideología o un sistema? Bueno, ya miramos que la Biblia nos está diciendo que el número consiste. Si usted busca la palabra griega, la palabra de o es significa que consiste. Es decir, aritmo, steki, antropo. ¿Sí? El número consiste de hombre. Es decir, que la Biblia me está haciendo la aclaración que el número es un hombre, no un sistema religioso. No un microchip, ni tampoco lo que uno se le ocurra, un emperador, lo que uno se le ocurra, sino que está refiriendo es a un personaje. ¿Quién es ese personaje? No lo sé. Ya ahí estaría yo en especulación. Simplemente me limito a lo que la palabra de Dios dice. Gracias, mi hermano, por su respuesta. Bueno, estas básicamente las preguntas que tenemos hasta este momento. Si alguien quiere Hay otra. por favor, la escribe, es tan amable para poderla responder. Hermano Edgar, hay otra. Carlos Mario Naranjo le habla a su merced. ¿Me colabora entonces, hermano Carlos, para identificar esa pregunta? Claro, con mucho gusto. Hermano Jonathan, la pregunta es del pastor John Freddy Arenas. ¿Omega no era la última letra del griego? Así es, no era la última letra del griego. Es que cuando hubieron 6 letras que se dejaron de usar en el alfabeto griego. Voy a ver si tengo aquí la imagen y se lo comparto. ¿Cuáles fueron las letras que se dejaron de usar? Hermanos, si usted me permite, puede compartir pantalla para mostrar a los hermanos las letras que se dejaron de usar. ¿Puedo compartir pantalla, hermano? Sí, señor, pues puede compartir. Miren, si alcanzan a ver la imagen, estas son la historia de estas letras que ustedes ven, dice letras obsoletas. Estas letras pertenecían al alfabeto griego. Es decir, que la última letra en la numeración griega, si alcanza a ver, hermano, no era, la omega no era la última, sino este símbolo. Llegaba hasta 900. Es decir, estas letras se dejaron de usar. Ahí le respondo la pregunta, que no era la última letra del alfabeto griego. En otra pregunta dice el hermano Mauricio Ocampo, ¿el falso Cristo es un usurpador según los manuscritos? ¿Cómo la pregunta, hermano? El hermano Mauricio Ocampo pregunta si el falso Cristo es un usurpador según los manuscritos. El falso Cristo, según el papiro, mire que no está revelando en sí el nombre del personaje. Simplemente el papiro está diciendo que es un falso Cristo. Más o menos eso fue la creencia que tuvieron el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Israel no estaba esperando el nombre del Mesías, ellos están esperando ese Cristo. Por eso le preguntaron a Juan, ¿tú eres el Cristo? Porque el Cristo revelaría el nombre. Por eso que la Biblia siempre se enfatizaba el Cristo, el Cristo, el Cristo. Cuando llega el Cristo, ese Cristo se llama Jesús. Por eso ahí viene Jesucristo. Es decir, que Jesús es el Mesías. El papiro
no está haciendo la aclaración cómo se va a llamar ese falso Cristo. El papiro no le está diciendo. El día que se revele, el día que esa persona diga, yo soy el Cristo, sabremos cómo se llamará ese personaje. Correcto. El pastor Gabriel Medina también pregunta, ¿la frase numérica 666 tiene algún significado individual, estos números que denoten algo más? No, porque el sistema griego o el sistema numérico jónico simplemente se utilizaba para determinar valor numérico de las letras, pero no lleva un significado detrás de eso. Pero si no te estudiamos el número 6 en la Biblia, significa imperfección. Ya, cuando se repite 3 veces, eso en hebreo significa superlativo, para darle un énfasis a la palabra, ya que la cultura judía no tenía un sistema gramatical para referirse a los superlativos. Entonces ellos duplicaban la palabra 2 o 3 veces. Entonces significa que es algo imperfecto. Ya, hasta ahí, pero sacarle un significado de esto más allá, no lo hay, hermano. Ya eso sería especulación. Gracias, mi hermano. El pastor Richard Mosquera Ponce pregunta, ¿por qué se puso 666 y no directamente falso Cristo o extraño Cristo? El extraño Cristo o el falso Cristo es la abreviación de las 3 letras, porque el sistema jónico se dejó de usar. Ya, es decir, la gente creía que estas 3 letras era un sistema numérico, entonces ellos lo cambiaron por el sistema ordinal y cardinal. Por eso que en los manuscritos, en los códices, aparece ya el valor numérico, ¿sí? 660 y el último la palabra 6. Eso se debió, hermano, fue al sistema, el cambio del sistema jónico al sistema cardinal. Gracias. También el pastor Julián Duarte dice, ¿podemos decir entonces que este número no tiene ningún misterio? ¿Qué es el número qué? ¿No tiene ningún misterio? El único nombre que tiene un misterio es la que aparece en Apocalipsis capítulo 17, sobre la mujer que tenía una inscripción en la frente y dice que era un misterio, Babilonia la grande, pero ya eso sería otro tema. Correcto. También el pastor Johnny Casas pregunta, ¿la marca de la bestia 666 exactamente en qué consiste? Hermano, discúlpeme, vuélveme a hacer otra vez la pregunta. Sí, decía que el hermano Johnny Casas pregunta si la marca de la bestia 666 en qué consiste exactamente. La marca, ok. Recordemos de que el anticristo va a ser una parodia de lo que hizo Cristo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, nos dice de que Dios le dio al pueblo de Israel la ley que la escribiera en su frente y en la mano derecha. Es decir, usted busca una versión que es la versión internacional o lenguaje actual o la versión, cualquier versión que no sea la Reina Valera. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, te va a dar cuenta que y estas palabras las tendrás presentes en tu frente y en tu mano. Es decir, la frente está indicando el pensamiento, es decir, tienes que llevarlo constantemente pensando en la palabra y la mano derecha es obrar, actuar. Entonces, el anticristo va a utilizar ese mismo sistema que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Es decir, esta marca no es una marca literal, sino que esta marca va a estar en la mente de las personas y las personas van a empezar a actuar, a obrar conforme a lo que ellos tienen en sus mentes. Correcto, gracias. También el pastor Alex Villa pregunta, ¿cómo llego a la conclusión del extraño Cristo? ¿Cómo llegó? El extraño Cristo. ¿Cómo llegó? Perdón. ¿Cómo llegó a la conclusión del extraño Cristo? ¿Cómo se llegó a la conclusión del falso Cristo?
porque tiene los papiros, el papiro 47, el papiro 115, tiene tres letras, es decir, la HIT, la CIT y la estigma SOFIT. Simplemente usted lo que va a empezar a buscar un nombre en un diccionario que se asemeje a estas tres letras. Y la palabra o el nombre que se asemeja a estas tres letras es la palabra Cristo y la palabra seno, que significa extraño o falso Cristo. Correcto. También pregunta el hermano Abel Hernández. ¿A qué se refiere cuando dice yo soy el alfa y el omega? Pues hermano, esa pregunta no la respondo porque no hace parte del estudio. Correcto, sí, entiendo. También el hermano Arturo Henao dice, en internet, el papiro 115 y el 47 aparece que ambos o todos dos son del siglo III. ¿Cómo saber la fuente correcta? Bueno, le explico. El papiro 115 hay una aclaración que dice que es a finales del siglo III, inicio del siglo IV. Por eso que usted va a encontrar esos dos siglos, siglo III y siglo IV, que en sí es a finales del siglo III e inicio del siglo IV. Y el papiro 47 es inicio del siglo III. Gracias. También el pastor Carlos Naranjo pregunta lo siguiente: si la omega no era la última letra griega, ¿por qué la Biblia dice alfa y omega? Porque cuando se escribió el Nuevo Testamento, sí, estamos hablando en el año, más o menos el lazo del año 300 al año 90, que ese fue el lazo de la inspiración divina apostólica. El griego de aquella época ya habían quitado las letras obsoletas, no todas, pero sí la mayoría, y la omega quedó como la última letra del alfabeto griego. Sí, mi hermano, gracias. El hermano Mauricio Ocampo también pregunta, ¿el falso Cristo es diferente al anticristo? Si nosotros armonizamos, son sinónimos. Son sinónimos. Jesús habló que vendrán falsos cristos en una forma universal, y a través de la historia, la gente, que es un falso Cristo no es una persona que persiga a la iglesia, eso no es un falso Cristo. Un falso Cristo es una persona que se proclame que él es el Cristo. Eso es lo que la Biblia llama falso Cristo, y también llama anticristo. ¿Qué es un anticristo? Son sinónimos. El anticristo, la palabra anti significa oposición, es decir, alguien que se oponga a Cristo. Eso es lo que la Biblia se refiere a anticristo. Y cuando se refiere a falso Cristo, es decir, la palabra cristoceno, es decir, falso Cristo, se refiere a un personaje que se va a hacer pasar por Jesucristo, o que él es el Cristo. Son sinónimos. Correcto, muchas gracias. Sí, amén. Del pastor William Ciro, si se refiere a un número de hombre, ¿este hombre ya pasó o está por venir? Ahí está lo bonito de la Biblia, de que como a Juan se le fue revelado esto, Juan pudo entender de que la Biblia no enfatizó a un personaje como tal. Lo que ha habido en la historia son gente que se va a asimilar a lo que va a suceder en un futuro. Por eso es que Juan no reveló ningún nombre. Ya no, el anticristo no fue Domiciano, no fue Calígula, no fue Nerón, no fue Constantino, ni todos esos personajes que han existido, han existido en la historia. Por eso que la Biblia nunca se hizo referencia a un nombre como tal, pero sí nos dejó una evidencia. Por eso es que la Biblia en el capítulo 13, 18 en Apocalipsis hace como una aclaración. Esto es para que tenga entendimiento y haya sabiduría, porque aquí hay sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? Que Jesús había dicho que antes de su venida iba a suceder todo esto. Entonces estaremos pendientes cuál sería esa persona que se va a proclamar universalmente
de que Él es el Cristo. Ya, eso es lo que se refiere a la Biblia cuando se refiere al número de hombres, que no está especificando qué hombre, pero sí nos da una característica que cuando ese hombre se diga que Él es el Cristo a nivel universal, ese es el falso Cristo. Gracias, mi hermano. El pastor Alex Villa vuelve y pregunta que si hay otras palabras que contengan las 3 letras. No, yo lo estuve averiguando, no, hermano, no existe otras palabras que contengan estas 3 letras. Más sin embargo, lo puedo dejar de tarea, pero que usted lo investigue. Gracias. El hermano Diego Martínez pregunta, ¿la Biblia muestra que la marca es diferente al número de la bestia? ¿En qué parte de la Biblia dice que es diferente? Que el hermano cite el versículo. Que no lo cita. Al número. Que la Biblia muestra que la marca es diferente al número. Que lo muestra, que la Biblia está diciendo que la marca es en Apocalipsis capítulo 13 hace la aclaración. Sí. Tenga la marca, que es número de hombre y es el nombre de la bestia. Sí, la Biblia está haciendo la aclaración que es el mismo. Correcto. La Biblia habla de marca, nombre o número. Disculpe, hermano, no puede hacer eso. Gracias. El pastor Julián Duarte pregunta, según las escrituras, ¿han habido anticristos a lo largo de la historia? Pero el de Apocalipsis, ¿por qué es especial? Hermano, repítame la pregunta. Sí, correcto. El pastor Julián Duarte hace la siguiente pregunta, que según las escrituras, han habido anticristos a lo largo de la historia, pero el de Apocalipsis, ¿por qué es especial? Porque los anticristos de la historia no han abarcado al mundo entero como tal. Siempre son territorios, en este caso Jerusalén, Israel. Pero este anticristo va a abarcar el mundo entero, es decir, va a ser algo global, no parcial, sino globalmente. Por eso que la Biblia habla que este anticristo es especial, porque va a ser el último movimiento universal que va a ser el enemigo. Perfecto. Bueno, siguen saliendo más preguntas y ya vamos casi llegando al final por el tiempo que corresponde y agradecemos pues a nuestro hermano Jonathan su paciencia, ya que ha estado respondiendo todas las preguntas. Dice el hermano Julio Navarro, si la marca es una influencia en el pensamiento de los hombres, la propuesta del Papa este 14 de mayo sobre el pacto educativo, el cual interpretan algunos como direccionar el pensamiento hacia una nueva filosofía. Bueno, voy a darle unos tips al hermano. La Biblia tiene un contorno. Ya, la misma Biblia te hace una pregunta y ella misma te la va desarrollando. El anticristo no va a copiar ningún sistema religioso, educativo, político de hombre. Es lo que va a copiar, es el sistema que Dios siempre ha utilizado en el transcurrir de la Biblia. Por eso que, ¿por qué sale de una marca? Porque es que la Biblia en Ezequiel nos muestra que Dios marcó, un ángel salió marcando, porque los medos y los persas iban a destruir a Babilonia. Entonces el ángel empezó a marcar y resulta y pasa que solamente había uno solo marcado y era Ezequiel. Pero esto fue una muestra que Dios estaba utilizando de seleccionar a las personas que creen en él. La otra historia que habla la Biblia son los 144,000 sellados, que no voy a detallar sobre esta temática, que ellos también fueron marcados por Dios en la frente, es decir, indicando que eran apartados para él. El enemigo va a venir a utilizar ese mismo sistema que la Biblia está marcando. Ya sacar una interpretación fuera del contexto bíblico, ya eso sería especulación. Muchas gracias, mi hermano. Pregunta del hermano Richard Mosquera Ponce. ¿A qué se refiere lo que dice en Apocalipsis 13:17? Abro comillas, el número de su nombre. Cierro comillas. Cuando la Biblia
Cuando la Biblia está haciendo referencia al número de su nombre, es para hacer referencia al 666, es decir, al 666. Es decir, para que presten atención, esto es un indicativo que la Biblia nos está dando que el anticristo, el reino del anticristo va a ser un reino imperfecto en comparado con el reino de Cristo. Otra pequeña aclaración. Sí. Cuando uno empieza a estudiar pues, el pasado, la historia bíblica, uno va a encontrar que hubieron 3 personajes en el Antiguo Testamento que están relacionados al número 6. El primero es Adán, porque fue creado en el 6º día. El segundo es Goliat, porque medía 60 codos. La estatua que irguió Nabucodonosor también medía 60 codos, perdón. Y ¿qué es lo que le está indicando? Que estos 3 hombres en el Antiguo Testamento que están relacionando al número 6 es una antesala, también lo podemos tomar como una antesala del anticristo. Es decir, que el anticristo, cuando Satanás posee a ese personaje, él va a tener todas las mismas capacidades que tuvo Adán, porque Adán fue un hombre que tuvo todas las capacidades humanas. El otro es Goliat, es decir, que va a desafiar al pueblo de Israel. Y la segunda, Nabucodonosor, porque va a mandar a hacer una imagen a nivel mundial en su reino. Eso podemos ver que se refiere al número de hombres. Correcto, mi hermano, muchas gracias. Hay una pregunta recurrente aquí de varios pastores y ellos piden su opinión acerca de si el anticristo va a ser gentil o judío. Si vamos a hablar de un falso Cristo o usurpar, analizamos la historia. Antes de la venida de Cristo, de que Dios se manifestara en carne, ya habían surgido falsos Cristos. Tenemos a Judas el Macabeo, tenemos a Bar-Coja, que fueron judíos que se proclamaron que ellos eran el Cristo. Ya, ¿y quiénes eran estos personajes? Estos personajes eran mitad judíos y mitad gentil. Es decir, que para que pueda usurpar la posición de Cristo, esto viene más que todo un personaje que no haga parte de la esfera judía, sino que usurpa esa posición. Que aquí tenemos Herodes. Herodes no era judío, sino gentil, pero era el rey de Israel, de Jerusalén en aquella época. Caifás, el sumo sacerdote, no era judío, era gentil, pero había usurpado el sacerdocio levítico. Esto me está indicando que los gentiles están usurpando las posiciones del pueblo de Israel. En mi opinión, es un gentil. Gracias, mi hermano. También el hermano Alex Villa pregunta algo acerca del anticristo y los anticristos. Dice que en primera de Juan 2, 18 del 19 está la expresión, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La pregunta es, ¿pero el hombre de pecado es diferente? Cuando la Biblia habla que eran de nosotros, es hablando del espíritu del anticristo. La palabra anticristo, por eso se llama oposición. Por eso que son sinónimos. Los sinónimos es muy importante nosotros conocerlo. Cuando se dice pseudo Cristo, se está refiriendo a un Cristo falso. Cuando la Biblia habla de anticristo, alguien que se opone, es decir, que esos cristianos, cuando se opusieron a la iglesia, ese fue el espíritu del anticristo. Y por eso salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, habían compartido la Santa Cena, habían compartido todo lo que la iglesia practicaba, pero se rebelaron. Ese es el espíritu. Entonces, el anticristo por eso va a hacer una revelación, se va a revelar, se va a oponer a lo que Cristo estableció. Correcto, gracias. Bueno, finalmente, el hermano Alexander Moreta pregunta, ¿por qué sin esta marca no se podrá comprar ni vender? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su opinión? El mismo texto está haciendo la aclaración que estamos hablando de un sistema religioso, un sistema económico. Es decir, que el enemigo va a tener control muy cuidadosamente de estas personas. ¿Cómo sabré yo si esta persona tiene la marca o no la tiene? Es la adoración. Todo se va a indicar porque estamos hablando no de algo literal. Si nosotros interpretamos Apocalipsis literalmente, estamos cometiendo errores. ¿Es literal o es figurativamente? Y sabemos que
cuando uno empieza a estudiar el libro apocalíptico, la escritura apocalíptica es simbólica, es decir, nada es literal. Entonces esa marca no la podemos interpretar literalmente, sino figurativamente o espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que él en el reinado del anticristo, él va a saber quiénes son de él y quiénes no son de él, y los que no tengan la marca, ellos no van a poder comprar ni vender. Es decir, los únicos que no van a tener, no van a apoyar este sistema económico religioso van a ser los judíos en aquella época. Pero no es una marca, un distintivo, como el caso de Caín, que Dios le puso a Caín una señal, una marca. No se está refiriendo porque ahí estaría interpretando literalmente. Gracias, mi hermano. El hermano Nicolás Antonio Díaz tiene el micrófono abierto, por favor, nos colabora. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al final, son las 4 de la tarde. Quedan algunas 2, 3 preguntas sencillas por allí, pero creo que ya es justo. De mi parte, pues agradezco mucho al hermano Jonathan por su amable atención y quiero pedirle favor ahora sí a nuestro director, el hermano Liceden Pineda, para que despida el programa y de mi parte, repito, muy agradecido por todos, también muy agradecido por su buen orden. Hermano Eliseden. Bueno, gracias a Dios por este hermoso programa, agradeciéndole a todos nuestros hermanos. Hermano Jonathan, hermano Edgar, gracias por permitirnos por orientar este programa, y a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y bendiciones para todos mis hermanos, Dios les guarde. Amén, hermano Eliseo, Dios lo bendiga.